buenas, bienvenidos otra vez a las Ínsulas Prometidas. Hoy nos acompaña Rodrigo Rey Rosa, autor nacido en Guatemala en 1958, ganador en 2004 del Premio Nacional de Literatura de ese país. Traducido a muchos idiomas, es autor de una bibliografía muy amplia, de la que solo voy a citar libros como El Cojo Bueno, Cárcel de Árboles, Fábula Asiática y Carta de un ateo guatemalteco al Santo Padre, que es el libro más reciente que tenemos en España. Bienvenido, Rodrigo. Gracias. Bueno, mira, la primera pregunta. Tengo entendido que hubo una carta tuya, Sí. una carta tuya al Papa que no obtuvo respuesta, y a partir de ese hecho de tu existencia comienzas desde la ficción a trabajar esta novela, con los componentes de ficción, con todos estos elementos que son diversos y distintos a la vida. Pero mi pregunta sería, ¿tú crees que la ficción es una forma de perfeccionamiento de la vida, es una forma de darle sentido a la vida? Bueno, la escritura en sí le da un sentido a la vida, un sentido literario, pero la ficción creo que es una caja muy grande donde cabe de todo. Una de las funciones puede ser esa. ¿Sí? Y digamos, ¿lo viviste de esa forma o qué guió? ¿Por qué un acto normal de la existencia, es decir, intentar algo, en este caso era hacer una denuncia de algo, se convierte en ficción? Bueno, para poder soñar despierto en qué podrían ser las consecuencias, si hubiera habido una recepción de la carta y hubiera podido tener algún efecto. Yo creo que la carta nunca llegó a manos de Francisco. Creo que si lo hubiera leído, habría sido diferente. Entonces sí, una manera de soñar despierto con parte de la realidad proyectada hacia un futuro posible. Esta novela está hecha de varios elementos reales, digamos, que yo sí visité a los cofrades, tuve muchas de las pláticas, pero claro, llega un momento donde la ficción toma el timón y ya es una de las posibilidades, digamos, partiendo de la realidad que pudo haber ocurrido, una de tantas realidades paralelas, ¿no? Claro, porque para que lo sepan los lectores futuros de este libro, aquí se refiere a una serie de sucesos reales, ¿no? De la manera en que la Iglesia Católica ha arrebatado una serie de tierras a los cofrades, ¿no? Creo que es algo que pasó globalmente. Luego yo, hacia el final de la escritura de la novela, estaba como atento a este tipo de noticias. Creo que la Iglesia Católica, el Vaticano, tiene pleitos en España incluso, por tierras que no está claro si son del ayuntamiento, de la iglesia. Creo que en Granada hay litigios de esta naturaleza. Creo que hubo una especie de intento del Vaticano de afianzar sus propiedades terrenas y claro, en cada país, según la situación del país, esto plantea diferentes problemas. En Guatemala, que es un poco la jungla jurídica y muy racista, tenían todas las de ganar y han ganado hasta ahora. Pero digamos que el detonante que me hizo querer escribir la historia es una amiga mía, es jurista que se especializa en defender causas indígenas. Ella es indígena y es de las pocos juristas que se dedican a esto, no por fines lucrativos precisamente, porque sus clientes no tienen... Claro. Pero ven muchísimos casos y el número de casos por litigios por tierra es enorme en Guatemala, donde hubo una guerra que hizo que se desplazaran decenas de miles en poco tiempo y que esas tierras fueran ocupadas por gente que fue llevada ahí por sus adversarios, que 20 años más tarde se firma la paz y la gente vuelve y tiene los títulos pero no tiene sus tierras. Entonces eso ha dado un lugar a unos problemas enormes de litigios por tierra. Este es un caso distinto porque es la iglesia la que se apropia y como se cuenta en la historia, por oponerse
al intento de la iglesia de inscribir esas tierras como propias, los cofrades que se han opuesto han sido excomunicados. Entonces, este caso cuando me lo expusieron me pareció muy interesante y tenía toda la literatura, las minutas de los juicios, las cartas que escribieron los cofrades. Y yo quise agregar una gota a ese río de protesta y de resistencia, porque todavía no está cerrado. El recurso en Guatemala para ganar pleitos dudosos es llegar a la Corte de Constitucionalidad, que está completamente, como dicen, cooptada, donde ahí va a ganar el que tenga conexiones con el poder. Pero lo que ocurre con la Corte de Constitucionalidad es que nunca es final los juicios se pueden revisar. Ahí no existe el principio de que una causa vista, ya no sé. Cuando llega a esa corte puede volverse a revisar. Y la esperanza de estos cofrades de seguir y que algún día la corte esté constituida por magistrados justos. Entonces ganarán porque es evidente que esas tierras eran de ellos desde, ¿sabes?, más de 2 siglos antes. Están todo muy bien registrado. Simplemente es un fraude, digamos. Claro. Bueno, un crítico que comentaba tu novela reflejaba o refería lo importante que fue lo epistolar para la consolidación del cristianismo. Sí, esa es un poco la idea, porque eso te iba a si uno se preguntar. pone a leer, Sí. hay todo un volumen de cartas de Indias, que son estas cartas de obispos quejándose de abusos contra sus feligreses, o lo contrario también, diciendo que los feligreses son malos y que hay que al Papa. O sea, hay toda una literatura guatemalteca, y creo que eso debe ser común en toda la colonia, al Papa, cartas al Papa, de varios sectores. Entonces, era como un poco contribuyendo a ese género literario de la carta al Santo Padre. Como te digo, hay cientos de casos. Sí, tu libro, digamos que dialogaba con una literatura colonial. Sí. Donde había casos parecidos, problemas de tierra es una causa, digamos, sí. casus belli muy común. Entonces, eso como me inspiró, ¿por qué no escribirle a este Papa que parece un poco más abierto? Pero bueno, terminó en un libro. Muy bien, es una excelente manera de que las cosas terminen. Bueno, en la realidad hay muchos detalles sueltos, en la vida cotidiana que vivimos hay detalles sueltos, hay detalles que nunca llegan a adquirir un significado, pero en una narración se supone que cada detalle tiene un sentido. Te lo pregunto, te lo comento porque quiero preguntarte, el personaje protagonista del libro es nombrado siempre como el comparador. El comparador de religiones. De religiones, no, y su nombre, y no su nombre. ¿Por qué? Es al final que me enteré del nombre cuando bueno, no en la firma más, de la carta. Claro. Sí. Pero todo el tiempo se le está llamando, claro, está en la firma y luego cuando el Papa le escribe, pero digamos que uno siempre lo piensa a él como el comparador de religiones. No sé, ¿hubo alguna intención específica en omitir su nombre y llamarlo de esa forma? ¿Fue algo intuitivo, instintivo? Un poco instintivo, pero un poco es el uso de la ironía en cierta manera, porque la idea de comparar religiones ya es... pone en tela de juicio muchas cosas. O sea, la religión no puede ser vista como un valor absoluto, sino que es comparable. Y entonces hay una especie de relativismo ahí. Quería jugar con esa idea que ves todo muy distinto si crees que tu religión es la religión verdadera. Y la manera en que un comparador de religiones ve las religiones no puede ser tal. Entonces, es un poco para establecer esta diferencia. No es que sea un anticristiano, pero está relativizando los valores religiosos de dos grupos que están encontrados. Claro, constantemente. Sí, creo que Campbell decía algo así como lo que nosotros llamamos, Joseph Campbell decía algo como lo que nosotros llamamos religión, otros lo llaman mitología, ¿no? Los mitos son la religión de nosotros. Ese punto de vista, digamos, que se sale un poco de las maneras tradicionales, y sobre todo en un país como Guatemala, donde todavía es muy tradicionalista en la religión de cualquier tinte. No hay lugar a comparar, sino que o estamos bien o tenemos la verdad y ustedes están equivocados. Y en este caso la excomunión es un punto extremo, ¿no? Por un desacuerdo acerca de un pedazo de tierra, excomunicar a alguien parecía un poco extremo, y quería presentar un punto de vista
que parezca por lo menos equilibrado, ¿no? No del antagonista desde el punto de vista de otra religión, sino que de una especie de imparcialidad. Bueno, Rodrigo, y te he escuchado en algunos casos comentar que te interesa la actualidad como elemento que dispara, como elemento germinal de lo narrativo. Sí, bueno, es una manera de interpretar lo que es la novela, tal vez demasiado literal. La novela habla de algo nuevo, que es nuestra actualidad, siempre es nueva, ¿no? Y parto de ese presupuesto, digamos, de que mis novelas creo que ganan con hablar desde el momento en que estoy, desde el que estoy, aunque integren el pasado, pero sí de algo de lo que yo soy realmente testigo directo. Porque fíjate, Milán Kundera en alguno de sus libros comenta y dice que el ser humano avanza por su presente con los ojos vendados. Claro, cuando trabajas la actualidad, nunca te planteas o no te produce algún tipo de temor los secretos que va a esconder esa actualidad, las revelaciones que va a haber en el futuro, los malentendidos. Es decir, ¿no te produce algo de temor escribir con los ojos vendados? Pero el pasado está más vendado todavía. Imagínate, y del futuro ni siquiera se puede hablar de testimonio. Entonces, tenemos los ojos vendados porque es nuestra manera de ver el mundo. Vemos el mundo con ojos vendados, o sea, a través de un cristal muy opaco. Y que no tenemos nada más. Y equivocarse creo que está bien. O sea, es imposible no equivocarse. Y es el riesgo que se corre, sabiendo además que se va a incurrir en error. Pero ¿temor de qué? Estamos con los ojos vendados ante todo, ¿no? Sí, en cierta manera, pero creo que sí hay un punto, sobre todo si nuestra intención es como declarar desde dónde hablamos, hay un punto que tiene que corresponder a la realidad de alguna manera. Y eso creo que sí es nuestro trabajo, incluso escribiendo ficción. Esa ficción está escrita desde un lugar de verdad, donde si hay mentira hace que el trabajo sea completamente irrelevante y creo que sin sentido incluso para uno y aburrido incluso hacerse falsear eso le quita cualquier sentido. Creo que incluso sabiendo que estamos errando, si presentamos nuestras credenciales, hay un lugar donde estamos desde el núcleo, digamos, de una realidad subjetiva, pero sin embargo que se puede llamar realidad. Y alguien como tú, con tantos viajes, tantas ciudades, ¿desde qué lugar escribe? Del lugar desde donde estoy cuando me pongo a escribir. No sé si... Sí, digamos. En el sentido, no sé, sobre todo después de que volví a Guatemala, hay mucha llamada denuncia, que es como solo declarar o enunciar lo que uno ve. Sí. Creo que ahí uno adquiere el compromiso de también presentarse a uno tal cual, con sus problemas, sus defectos, y hay una especie de contrato de confesión, digamos. Yo cuento hablo mal o expongo este error en esta persona, pero también expongo los míos. Creo que si no, es una gran hipocresía que hace también el trabajo irrelevante. Creo que hay una obligación de tratarse uno con la misma medida con que trata a sus adversarios o a sus rivales y a sus prójimos. Hoy en un evento le has dado las gracias, un homenaje que se te estaba haciendo en el Instituto Cervantes, le diste las gracias a tus amigos, a tu gente cercana, pero también a tus adversarios. Me pareció algo curioso. Es que yo creo que es cierto que inspiran mucho los adversarios. Si no, tal vez sería difícil escribir muchas de las cosas desde el lugar desde donde escribimos en Centroamérica. Los adversarios son muy importantes, ¿no? Y creo que en la literatura también. Creo que, bueno, no quiero hacer una comparación, pero si lees La Divina Comedia, es una novela un canto inspirado en los enemigos realmente, ¿no? Para ponerlos a cada uno en su lugar. Rodrigo, en tu novela Fábula Asiática, un personaje dice, el tiempo no existe. Si vinculamos esa frase con uno de los temas más importantes de tu narrativa, que es Guatemala,
te preguntaría yo, en Guatemala el tiempo no existe. Bueno, hay una novelita muy interesante que se llama El tiempo comienza en Xibalbá, que es el infierno, ¿no? Pero en Guatemala parece que el tiempo fuera cíclico y que regresamos y seguimos regresando al horror y a la violencia, aunque ahora es un momento especial en Guatemala que podría romper ese círculo o por lo menos que entre otra vez una especie de primavera democrática en la larga dictadura guatemalteca, que hoy mismo es un día crucial. En Guatemala se llamó a unas protestas contra los actores más importantes de la corrupción y de la persecución legal del presidente electo, que es una continuación de una guerra jurídica que se viene llevando desde hace años contra cualquier agente de la ley o jueces, fiscales, periodistas que hagan oposición a la corrupción enorme que hay en Guatemala. Entonces, tal vez ese ciclo se puede romper, no sé. Y el tiempo comienza a existir. En un tiempo un poco más hacia el progreso. Claro que eso no lo podremos ver, digamos, si vuelve o no, pero sí, el decir que el tiempo no existe es casi decir que tampoco nosotros existimos. Y eso viene de un personaje musulmán. Sí, sí, Y sí. esta idea de que nuestro tiempo es una fantasía, es una idea religiosa. Sí. Que sí, como todas las ideas, puede jugarse con ella. Bueno, y tengo ya dos preguntas para cerrar que están vinculadas, ¿no? Una es, he visto que hablas con cariño de aquellas figuras que han sido como figuras tutelares en tu literatura, bien sea porque los leíste, porque estuvieron cerca de ti, porque te dieron consejos, te hicieron una traducción. Y me gustaría que le regalaras a las personas que comienzan a escribir una pequeñísima reflexión. ¿Qué es mejor, escribir en ordenador, escribir a mano? ¿Qué les dirías? Yo no puedo hacer la comparación porque no escribo en ordenador. Yo me paralizo ante el ordenador. Puedo corregir y puedo componer, pero escribir para mí es un ejercicio manual que para mí tiene asociaciones de gusto, es una especie de meditación, si quieres, con el papel y la pluma, que nunca he practicado en el ordenador, así que no puedo aconsejar, pero creo que habría que probar. Los que no han escrito a mano, si se logran hacer el hábito, creo que tiene unas ventajas y es diferente. Lo que puedo decir que sí es diferente. Pero cada quien, creo que hay escritores que nunca han escrito a mano dos líneas y pueden escribir libros excelentes. Yo no me atrevo a aconsejar en ese sentido. Pero tú cuentas que tu método es con escritura a mano. Hoy vi tus cuadernos muy amplios, ¿no? Sí, y cuando escribo en ordenador escribo con dos dedos, entonces tampoco es conducente. Bueno, y ya está para cerrar. En tu juventud vivías en un mundo donde había pocas librerías. En Guatemala, sí. Sí, y sin embargo, cuentas que tropezaste con un libro de Borges, dijiste en alguna oportunidad. Mi pregunta es, de ese lector que vivió el asombro de ese genio del estilo y de la imaginación que es Borges, ¿qué sigue viviendo en ti? Bueno, la gran admiración continúa. He releído a Borges, lo sigo releyendo y creo que fue una suerte del destino a mí que en ese momento me cayera en mis manos un libro de Borges. Sigo estando muy agradecido con Borges y tal vez leyendo más hay una admiración que va más allá de lo literario como persona y hay hechos como el que él haya pedido perdón por haberse equivocado acerca de Videla y la Junta, que no se saben, pero porque creo que se le ha criticado mucho su posición política, con razón, pero él, afortunadamente, para alguien que es admirador y amigo de él en el sentido literario, sí se arrepintió y sí lo declaró, que creo que es algo, habla muy bien de él también. Claro. Y se conoce muy poco. Se conoce muy poco, sí, es algo injusto, que se acuerda más uno de las vilezas que dijo, tonterías, debido a su antiperonismo, pero generalizó demasiado, pero luego reconoció eso, que muestra también una grandeza
moral, reconocer una equivocación. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias y que ahora que estás en Atenas te tropieces otro libro maravilloso e inesperado que abra muchísimas puertas. Gracias. Un placer, muchas gracias. Igual.